Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, que hayan descansado, que tengan muchas ganas de trabajar, porque hoy nos toca ver lo que sería la parte de repaso y ejercitación de la unidad que estábamos trabajando, que era estados de la materia y los cambios de estado también. ¿Sí? Em, si bien es cierto, yo ya les había dejado, les había adelantado algunas actividades y también material de lectura como material audiovisual para que ustedes fueran trabajándolo. Hoy quiero que nos centremos en la parte de ejercitación. No quería dejarlos solos en esta parte, por si acaso, por si tenían dudas y no podían avanzar después con la ejercitación. Entonces decidí hacer esta forma de trabajo práctico, pero que sea interactivo. Para eso yo ya les mandé a ustedes los formularios de Google que ustedes van a tener que completar y enviarme durante el transcurso de esta clase, ¿sí? De todas maneras, les adelanto simplemente que vamos a tener un postre al final, un postre entre comillas, porque van a ser actividades para ustedes, pero ya vamos a verlo más adelante. Comencemos ahora con lo que es repaso y vamos a ir intercalando las actividades de ejercitación. Entonces, para comenzar habíamos visto lo que era el estado de la materia. Habíamos definido que en la materia teníamos partículas muy pequeñas que estaban en constante movimiento. Independientemente de cuál era el estado en el que se encontraban, que podía ser sólido, podía ser líquido o gaseoso, siempre estas partículas están en un constante movimiento, aún en el estado sólido. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta la temperatura, estas partículas también varían ese movimiento y comienzan a acelerarse. También la presión influye en este movimiento. Para que quede un poco más claro, vamos a ver el siguiente video. En este video, ustedes tienen los modelos de partículas para estado sólido, para estado líquido y estado gaseoso. Entonces, en el estado sólido podemos ver que las partículas están muy unidas entre sí, prácticamente tienen una posición casi fija, ¿sí? Y esto le va a dar ciertas características como la dureza, como la incompresibilidad, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante al tema de las propiedades. Por otro lado tenemos el estado líquido. En este estado vemos que las partículas ya están un poco más distanciadas unas de otras. Acá esto se da porque las fuerzas de atracción ya no son tan potentes y se igualan a las fuerzas de repulsión. En el último estado, que es el gaseoso, en este modelo, podemos ver que las partículas están totalmente separadas entre ellas. Acá las fuerzas de repulsión son las que prevalecen antes que las fuerzas de atracción, ¿sí? Entonces tengan esto en cuenta al momento de hacer las actividades. Ahora bien, vamos a repasar lo que era el estado sólido. Acá también siempre les voy dejando gráficos como para que ustedes los vayan viendo y relacionando el estado sólido. Recuerden, tenían prácticamente una estructura fija, fija entre comillas, ¿sí? Bueno, tienen forma propia y un volumen constante. Las partículas que los forman están unidas por unas fuerzas de atracción grande, de modo que ocupan posiciones casi fijas. Es como si estuvieran en el lugar vibrando apenas, ¿sí? Las fuerzas de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión, son incompresibles, es decir, que no se reducen al estar sometidos a presión y tampoco pueden fluir.
Pasando al estado líquido, que como van a ver, acá también les dejo su estructura, donde ya vemos cierta separación entre ellas, tenemos que adoptan la forma del recipiente que los contiene y tienen un volumen constante, al igual que el estado sólido. Pero las moléculas acá las veíamos tal cual en el dibujo, un poco más separadas, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión y su volumen disminuye muy poco frente a grandes presiones, es decir, que son incompresibles, no se reducen al ser presionados y pueden fluir. Ahora bien, vamos al tercer estado, que es el gaseoso. Acá en la ilustración pueden ver que estas partículas chocan entre sí, rebotan todo el tiempo con un movimiento caótico, podríamos decir. No tienen forma y el volumen es variable, las moléculas están muy separadas, la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de atracción, disminuyen su volumen con el aumento de la presión y en este caso sí se pueden comprimir. Es decir, que nosotros podemos modificarlos dependiendo de cuál sea la presión a la que los sometamos. ¿Sí? Podemos modificar el tamaño que sería el volumen. Pueden fluir, es decir, que pueden viajar de un sitio a otro deslizándose por el medio. Ahora bien, nos toca pasar a la primera etapa de la ejercitación. Van a tomar ustedes sus formularios, van a completar ahí las respuestas que ustedes creen que son las apropiadas y al finalizar colocan enviar. ¿Sí? Tienen un tiempo limitado, 5 minutos, y ya saben, lo usan al formulario que les mandé. Tenemos dos actividades. La primera es una actividad sencilla en la que ustedes van a tener una serie de proposiciones y van a tener que determinar si son verdaderas o falsas. ¿Sí? Bueno, comiencen, por favor. Bueno, ahora vamos a mostrar cuáles eran las soluciones, como para que ustedes lo chequeen. De todas maneras, a mí lo que me interesa es que el concepto quede claro, ¿sí? Cualquier cosa que haya que rever, me avisan, por favor. Vamos a pasar ahora a la actividad 2. En la actividad 2, ustedes tienen este cuadro que está dividido en 3 columnas. Por un lado tenemos los sólidos, los líquidos y en la tercera columna los gaseosos. Y tienen esta serie de características que ustedes van a tener que leer y determinar a cuál estado corresponde. ¿Sí? Bueno, corre el tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que sería los cambios de estado. ¿Sí? Ahora bien, para ver esta parte, para analizar los cambios de estado, vamos a decir que por la acción del calor o del frío, un cuerpo puede pasar de un estado a otro. Un cuerpo, una sustancia puede pasar de un estado a otro. Es decir, que las cosas que influyen para que esto suceda son la temperatura y la presión. ¿Sí? Veamos. En primera instancia, vamos a tener este cuadro en el que vamos a analizar. Les voy a hacer un breve repaso de cuáles eran los cambios de estado que se podían dar. Acá tenemos definidos los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, como pueden ver por las ilustraciones. Y si prestan atención a la coloración de las flechas, van a poder notar que cada flecha azul está indicando que aumenta la temperatura y las flechas rojas, por otro lado, están indicando que hay una disminución de temperatura. ¿Sí? Veamos primero
lo que serían los pasajes entre sólido y líquido. Cuando el sólido se calienta, atraviesa por el proceso que se llama fusión y llega al estado líquido. ¿Sí? En sentido inverso, el líquido, al disminuir su temperatura, va a pasar por el estado que se conoce como solidificación, llegando al estado sólido. Ahora bien, podemos decir que estos dos estados entre sí, perdón, no que estos dos estados, que estos dos cambios de estado son inversos entre ellos. Analicemos ahora qué sucede entre el líquido y el gaseoso. Cuando un líquido se calienta, pasa a través de la vaporización al estado gaseoso. Acá vamos a hacer una salvedad. Tenemos dos tipos de vaporización. Por un lado, tenemos lo que se conoce como evaporación, que se da solo en la capa superficial del líquido. ¿Sí? Y como segundo tipo, tenemos la ebullición, que se da cuando la totalidad de la masa del líquido llega a una temperatura fija y se convierte en estado gaseoso. Luego, del estado gaseoso para retornar al estado líquido, tenemos que atravesar lo que se conoce como condensación o licuación. ¿Sí? Tengan en cuenta que para que esto suceda, este gas se tiene que haber enfriado. Y por último tenemos los cambios entre lo que son el sólido y el gaseoso, sin atravesar el líquido. Tenemos de sólido a gaseoso el cambio de estado que se llama sublimación. Y en sentido inverso, de gaseoso a sólido, tenemos el cambio de estado que se llama sublimación inversa. Bueno, revisemos estas aclaraciones que les había hecho. Noten, evaporación solo se produce en la superficie libre del líquido, a cualquier temperatura. En cambio, la ebullición se produce en la totalidad de la masa del líquido a una temperatura fija y determinada. Y, segundo punto a resaltar, quería marcarles qué eran las temperaturas de punto de fusión y punto de ebullición. El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse, ¿sí? Y en el caso del punto de ebullición es la temperatura que tiene que alcanzar un líquido para pasar al estado gaseoso. Ahora bien, continuemos con la parte práctica y vamos a la segunda parte de ejercitación. Nuevamente, recuerden, tienen un tiempo limitado para responder, 5 minutos, y lo hacen a través del formulario de Google. En este caso vamos a tener solamente una actividad y luego vamos a debatir su respuesta. Bueno, tienen una serie de oraciones en las que tienen espacios en blanco que ustedes deben completar con la información que acabamos de revisar. ¿Sí? Bueno, el tiempo corre, así que apuren. Bueno, ahora vamos a ver cuáles eran las respuestas. Teníamos que fusión, ¿qué era? Era el cambio de estado de sólido a líquido. La condensación, ¿qué era? El cambio de estado gaseoso a estado líquido. Luego, sublimación, ¿qué quería decir? Era el pasaje de estado sólido a estado gaseoso sin tocar el estado líquido. El cambio de líquido a sólido se llamaba solidificación. La sublimación inversa era el pasaje de estado gaseoso a estado sólido sin tocar el estado líquido. Y como última oración teníamos que la vaporización era el cambio de estado líquido a estado gaseoso. Espero que vayan entendiendo todo. De todas maneras, siempre tenemos espacio para dudas.
Ahora sí, como les comentaba al inicio, esta es la frutilla del postre. Ustedes van a tener que hacer esta parte solos y devolverme luego los resultados. Para la producción van a tener tiempo hasta el día lunes que viene y me lo tienen que mandar a través de mi dirección de correo, que ahí les dejo escrito. Bueno, vamos a ver qué tienen en la actividad 1. Tienen que escribir 3 situaciones que ocurran dentro de su casa, en la que se produce un cambio de estado, en la que ustedes pueden notar, pueden apreciar que está sucediendo un cambio de estado. Y además, me van a tener que contar qué pasa con esas partículas internamente, qué sucede con el movimiento y lo relacionan con las fuerzas de atracción y repulsión. Pero esto no es todo. Esto quiero que quede documentado, así que, ¿qué tal si lo grabamos? Por favor, les pido que cada uno pueda grabar un video mostrando los ejemplos descritos en la actividad anterior y cuando finalicen, lo comparten. ¿Sí? Si quieren, me pueden mandar a mí a través del correo los enlaces y yo después me encargo de subirlo al aula virtual, a la plataforma que tenemos armada y compartida con todos. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido este repaso, que se les vayan aclarando los conceptos. Espero sus respuestas, sus trabajos para el día lunes. Cualquier duda, yo quedo a disposición. Ya saben, me escriben y luego podemos tal vez coordinar algún horario para hacer alguna consulta. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana. Un beso.